Hola y bienvenido a la segunda clase de este módulo 2 de curso de copywriting. Encantado de tenerte por aquí. Hoy vamos a hablar de esta segunda clase cuyo título es Encuentra tu ritmo. Vamos a buscar maneras de desbloquearte cuando te sientas bloqueado, de intentar luchar contra los muros, porque seguro que has escuchado hablar de cuestiones como el síndrome del papel en blanco, etcétera, ¿no? Que es ese miedo que se suele utilizar y que se suele explicar para ese primer momento en el que nos enfrentamos a un documento vacío, a un documento que está esperando a que escribamos y no sabemos qué podemos escribir. Pues en esta clase lo que vamos a intentar es encontrar maneras, estrategias y formas de poder quitarnos de todo esto y poder ir un pasito más allá. Así que bueno, también te digo que no te asustes si te bloqueas con los textos. No pasa nada, es algo que nos pasa a todos. Yo llevo muchos años trabajando con esto y cada vez que me enfrento a un texto nuevo, se me encoge el estómago, me pongo nervioso, pienso que no soy capaz, pero luego puedo. Y tú vas a serlo exactamente igual. Sin embargo, algo que yo he ido mejorando con todo este tiempo es precisamente el hecho de tener herramientas, estrategias y recursos para que cuando me encuentre en una situación así pueda superarla. Lo primero que tienes que saber es que el copy va de pensar, no va de escribir. Y esto es muy importante porque hay mucha gente que no lo tiene claro. ¿Por qué te cuento esto? Porque muchas veces los bloqueos surgen porque nos ponemos delante del papel, hemos leído la información del cliente y hacemos como así, vemos por dónde viene el viento y decimos, a ver, ¿qué podemos escribir? Así las cosas no funcionan, no salen bien. Como vimos en la clase anterior, sobre todo, el copy es algo que va mucho más de leer, de investigar, que de escribir. Y esto es algo que tienes que tener siempre en consideración porque si no vas a perder el ritmo, vas a hacerlo mal y vas a perder la oportunidad de tirar hacia adelante. ¿Vale? Esto es fundamental. Por lo tanto, antes de escribir, para evitar este síndrome, para evitar este miedo, siempre intenta haber hecho un análisis adecuado, haber hecho un análisis oportuno. ¿No te acuerdas cómo se hacía? No pasa nada. En la clase anterior, en el módulo anterior, mejor dicho, hemos estado hablando de cómo hacer un análisis tanto interno como externo. Hemos estado viéndolo todo paso a paso. Y oye, yo quiero que te lo tomes como un juego. Yo quiero que en vez de verlo como esa etapa aburrida, triste, difícil, lo hagas como si fueras Sherlock Holmes, como si tuvieras que investigar, como si tuvieras que descubrir un montón de ideas. Esto es muy importante. Muchos copies fallan porque esta parte de investigación no la han hecho bien. Hay veces que por mucho que la hagas bien puede salir mal las cosas. Pero cuanto mejor la hagas, más te aseguras de conocer de lo que estás escribiendo, de entender cuál es tu punto de vista y de ir al lugar exacto. De hecho, yo te confieso algo. Yo cada vez que me voy a poner a escribir para un cliente, a pesar de que ya haya visto mucho sobre él, intento dedicar 10-15 minutos como mínimo a leer sobre su tema, sobre su mundo, sobre su realidad, porque eso es lo que me va a permitir, justo el hecho de, bueno, pues de poder entenderlo, de entrar en el contexto, etcétera, que a veces es bastante más importante. De hecho, es que este es como el gran problema al que nos enfrentamos. Parece que vamos con plazos muy cortos, que no tenemos tiempo, y cuando trabajes con un cliente es importante que le hagas entender que para hacerlo bien necesitas ese tiempo, ¿vale? Es probable que hayas hecho una investigación, que lo hayas intentado y que por mucho que lo intentes, aquí no hay nada que se salga de ese bloqueo. ¿Sabes qué te puedo recomendar? Aunque ahora está un poquito más difícil la cosa, irte a una cafetería. Irte a una cafetería, a una biblioteca, a cualquier sitio público para cambiar de aires. Yo, por ejemplo, trabajo siempre aquí, donde estás viendo. De hecho, el ordenador lo tengo ahí, donde tocamos la producción mágica. Pero claro, hay veces que esto se me queda pequeño, que me ahoga, que me inspira menos que clavarme una aguja en el pie, ¿no? Igual una aguja en el pie me daría más ideas. Y a veces es tan simple como irme al salón, como darme una vuelta, como intentar escribir en una cafetería. Eso funciona muy bien. No es algo solo de las películas. El hecho de cambiar de ambiente, el hecho de cambiar de entorno, de escuchar ruidos diferentes, ayuda muchísimo. Otra técnica muy potente es la escritura libre. Esto es algo que yo siempre recomiendo, y es que cuando no sepas de qué escribir, escribe sin pensar. Escribe y escribe. De tu cliente o de cualquier otra cosa. Lo que estás haciendo es soltar los dedos y el cerebro para que cuando de verdad necesites dirigirte hacia un lugar, lo puedas hacer. Suelta los dedos. Libérate. Si lo puedes hacer sobre el cliente, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque además mucho de lo que pongas te va a parecer malísimo, pero cuando lo revises mañana, no lo borres bajo ningún concepto, por favor, pero cuando lo revises mañana te vas a percatar de que, igual no era tan malo, igual hay ideas que puedo rescatar, voy a apuntar todo esto, ¿no? Así que sí. Por último, quiero recuperar la idea de antes de intentar trabajar siempre con cuestiones
simples. Puede parecerte una tontería, pero esto es muy importante. Trabajar cuestiones complejas no merece la pena. Te va a complicar tú porque vas a estar intentando alinear ideas que son imposibles. Vas a ponérselo difícil al cliente porque el cliente tampoco va a querer ir hasta allí. Sin embargo, si lo haces simple, si no le buscas tres patas al gato, etcétera, va a ir todo mucho, mucho mejor. Así que bueno, ¿qué te parece si recopilamos las ideas para que te las apuntes y puedas irte bien con ello, ¿no? Primero, empezamos con la última. Trabaja con ideas más simples. Importantísimo. Punto número 2. Libera tu escritura. Déjate fluir. Escribe, escribe, escribe. Y ya te preocuparás después de revisar. De hecho, esto es algo que te recomiendo en cualquier contexto. Que no estés revisando mientras escribes, sino que cuando hayas acabado de escribir, revisa. Y si puedes dejar 24 horitas para desconectar y que eso te pille un poco más fresco, muchísimo mejor. También hemos hablado de lo importante que es cambiar de ambiente de tanto en tanto, que no pasa nada. A mí, trabajar en el salón con el iPad que tengo aquí con chuleta y con los gatitos por ahí ronroneando, la verdad es que me da muchas veces la vida, la inspiración y las ganas para continuar. Y lo último y todavía más importante es la parte de la investigación. Esto es vital. Sin esto no vamos a ninguna parte, así que hazlo. Recuerda, para entrar en calor con cualquier cliente, te recomiendo que leas lo que ya has escrito, que además leas algo sobre el contexto, sobre su historia, sobre cosas que te puedan servir. Va a funcionar muy muy bien, ¿vale? Nos vemos en la próxima lección, en la tercera clase que te prometo que va a merecer la pena de este módulo 2.